El Popscast. Hola, buenas, soy Pops y bienvenidos a un episodio de El Popscast. En esta ocasión el podcast de hoy va a tratar sobre mi operación de nariz. Bueno, lo primero es, pues eso, ¿de qué me he operado, no? Pues de la nariz, de que tenía el tabique un poquito desviado hacia allí y de los carnots, en castellano se llaman cornetes, creo que se dice. Y nada, es básicamente que tenía el tabique desviado hacia este lado y entonces me entraba menos aire por este agujero y que la carne de dentro de la nariz pues la tenía como inflamada porque tengo una alergia y entonces me los han quemado con un láser. Yo la verdad que nunca había notado que tuviera este problema del tabique ni de los cornetes ni nada, porque yo me entraba aire por la nariz, o sea, podía respirar más o menos bien y yo como ha sido así desde nacimiento prácticamente no he notado cambios, o sea, yo he vivido toda mi vida así y me he acostumbrado, ¿no? Yo como descubrí que tenía un problema. Pues un día que tengo un problema en la piel de que tengo una enfermedad que se llama dermografismo y estaba en la alergóloga, ¿no? Para que me mirara por qué me salían marcas rojas en la piel, ¿no? Que otro día ya hablaré del dermografismo que también tiene tela, ¿no? Yo siempre intentaba respirar por la nariz y muchas veces me costaba, ¿no? Intentaba esto que se puso de moda hace un tiempo de hacer mewing, pues vi que era algo que estaba bien, ¿sabes? En plan que era sano, que te hacía ver mejor y tal, y dije voy a intentar conseguirlo, ¿no? Porque yo siempre había respirado mucho por la boca y yo era consciente de ello, ¿no? Y al intentarlo notaba que me costaba mucho, ¿no? Mantener el hábito, y yo pensaba que era pues por mala costumbre, ¿no? Por mal hábito. Y le pregunté a la alergóloga por si acaso, ¿no? En plan, que me mirara en la nariz si podía para ver si tenía algún problema en sí o si básicamente era que tenía un mal hábito y ya está, ¿no? Y al mirarme la nariz me dijo eso, que tenía los cornetes inflamados, y yo me sorprendí mucho porque yo pensé que era mal hábito y yo le dije, bueno, yo creo que esto es mal hábito y ya está, pero ella me dijo que cuando me vio ya luego que no, que eran los cornetes, y entonces ya he empezado como todo el proceso para empezar a mirarlo, ¿no? Lo he hecho todo por la seguridad social, por lo público, y nada, lo primero fue que me enviaron a la otorrinolaringóloga, me encanta esa palabra, me enviaron al otorrino para que me mirara un poco, ¿no? Básicamente. Y lo primero fue, bueno, que me miraron con una cámara así un poco incómodo, la verdad, es como que te quedas un poco pillado. Pero bueno, básicamente me dijeron eso, lo de los cornetes, que era verdad, y además me dijeron lo del tabique desviado, ¿no? Que en este caso pues estaba en mi agujero izquierdo, pues estaba como desviado hacia allí, me tapaba más ese agujero, ¿no? Y entonces ya desde el primer día que me vio la otorrino me recomendó pues eso, que me operara, ¿no? A todo esto fue hace como, no sé si 8 o 9 meses, o sea, ha pasado tiempo. Y durante todo este periodo me han dado como un spray para que bajara un poco la inflamación y que hiciera limpiezas cada noche y cada mañana con suero. Pero bueno, la verdad que no notaba mucho cambio. Y ya hace como 3 semanas o así me dijeron de que me iban a operar, ¿no? Que ya me daban fecha. Para la siguiente semana me avisaron, creo, el jueves 23 y el jueves 30 fue el día que me operé. Fue todo como muy, muy de golpe, fue como te llamamos, o sea, me hicieron las pruebas del preoperatorio un par de semanas antes y a las 2 semanas ya me habían llamado para darme fecha, cuando me dijeron que podía tardar hasta 6 meses. Pero bueno, fue bastante rápido, la verdad. Y nada, pues me presenté ahí el día 30, me dijeron que era a las 7:30 de la mañana y yo pensé, me cago en la puta, porque yo no soy mucho de madrugar, porque no tengo que ir a estudiar ni a trabajar por la mañana, sino que voy más por mi cuenta editando vídeos y tal, y lo hago más por la tarde. Entonces, pues me puteaba, ¿no? Y el día de antes me llamaron justo y me dijeron que me cambiaban la hora a las 10 de la mañana y pensé, ¡buah, qué bendición! Porque si no, me tenía que levantar a las 5:30 y no me apetecía, la verdad, dormir 3 horas. Porque me tenía que enjabonar con una esponja especial que te dan, que no te puedes ni poner desodorante ni nada, es como para eliminar todas las bacterias, supongo, o suciedad o lo que sea. Y claro, te tienes que levantar antes, ¿no? Y tienes que ir al hospital con una antelación y tal, entonces no a las 7:30, sí, tenía que levantarme mucho antes y nada, me da un poco de palo, pero bueno, como me cambiaron la hora, pues me puedo levantar a las 8:30, que más o menos pues una hora decente, ¿no? Y no tenía que madrugar tanto. Así que nada, me presenté allí a las 10 y la verdad que tardaron bastante en llamarme. Como a las 11:30 o así me llamaron, una hora y media tarde. Y dije, bueno, una hora y media, bueno, aún es pasable, ¿no?
Y me llevaron como a ponerme el suero, la vía y todo esto que te ponen en la mano. Me la pusieron como aquí, en la otra mano, pero me la pusieron ahí. Y bueno, básicamente me llevaron como una salita, ¿no? Y estaba ahí con mi madre y yo sentado ahí con el suero que me pusieron, que me daba un poco de escalofrío. Pero bueno, todo bien, ¿no? Y eso fue como a las 11:30 o así. Pues hasta las 1:40 o 2, más o menos, no me llamaron para entrar al quirófano cuando yo tenía la hora a las 10, ¿no? Como casi 4 horas más tarde. Que se supone que eso es como normal, ¿no? Pero yo como nunca me he operado de nada así muy heavy, no tenía mucha idea, ¿no? Pero se ve que te dan como la hora de llegada, pero que no es que entres a esa hora al quirófano, sino que hay como una lista de espera. Yo era el tercero de 3, o sea, era el último, y había 2 personas delante mío y se ve que pues se alargaría más la operación o lo que fuera. Y yo entré pues al final a las 2, ¿no? Que bueno, que fue un poco pereza porque no tenía nada que hacer allí en el hospital. Estaba hablando con mi madre un rato, pero bueno, sin más problema, ¿no? Era más pues un poco de desesperación de decir, joder, estamos aquí, que yo estaba en ayunas, no había comido nada. Y era como, tío, tengo hambre, ¿sabes? Llevo desde comer desde ayer por la noche. Todo soportable y todo bien. Y la verdad que todo el mundo súper amable. Las enfermeras, los médicos, toda la gente que había ahí. La verdad que todo súper bien. Y bueno, ya a las 2 así me metieron en quirófano. Me despedí de mi madre, de mi padre también que estaba fuera, que me había despedido ya antes. Y nada, pues entré a quirófano y me sentaron como en la camilla. Había un montón de médicos, como 7 o 8 médicos. Y nada, me hicieron así un poco de broma, que era muy joven, que no tenía que estar aquí, no sé qué, tal. Un poco de broma, ¿no? Y nada, al final me sentaron, era anestesia general, así que me preguntaron un par de cosas. Yo tenía el piercing de nariz, no, tenía uno de plástico que me había ido a poner, porque me dijo la otorrino, si llevas uno de plástico no habrá problema. Y llegué allí y yo le dije, oye, tengo este piercing de plástico, porque tenía una mascarilla y no se veía, ¿no? Me han dicho que no hay problema. Y me dijeron, hostia, ¿no? Te lo tenemos que quitar, porque al final es la zona que te vamos a operar. Y yo dije, bueno, yo también me parecía raro que me dijeran que lo podía llevar, pero bueno, yo qué sé, ¿sabes? A mí me dijeron que lo podía llevar y lo llevé. Si era de plástico, este de hierro no podía llevarlo, este es de titanio. Pero el de plástico, que es así, que es súper blandito, que es como de silicona, sí que me dejaban llevarlo. Así que no sé, fue un poco raro y me lo acabaron quitando. Y nada, la verdad que me dio un poco de cosa porque digo, como se me cierra el agujero pero se ve que tarda bastante más en cerrar. Bueno, se ve no, o sea, ya lo llevo puesto, ¿no? O sea, no he tenido que hacer nada. Pero bueno, el caso, que me tumbaron, anestesia general y me sobé. Y estuvieron como 1 hora y algo, más o menos. Que yo estaba dormido, evidentemente, y nada, me operaron de la nariz, me colocaron el tabique bien y me quemaron los cornetes con un láser y ya está. O sea, lo siguiente que recuerdo es despertarme con muchísimo frío, pero muchísimo frío, de estar temblando que te cagas del frío y 4 médicos al lado, como diciéndome que me despertara y tal, pero todo bien, en plan, no despierta en plan de que te estás muriendo, sino que todo bien. Me pusieron como calor debajo de la manta. Y a 45 grados, o así me pusieron, en plan, que este tío se nos va. Y además tenía como los tapones aquí en la nariz, ¿no? Y tenía como una cosa así alargada. Y de tanto temblar y esto así como súper largo, las enfermeras me llamaron Olaf por algún motivo que les hizo gracia. Y bueno, y ya ahí me desperté, me pusieron como una salita, ¿no? Y ahí me estuve despertando un rato. Estuve como, pues eso, media hora o así entre que me despertaba y tal, moviéndome un poco y un poco incómodo, me aburría y miraba por la ventana y no sé, escuchaba a las enfermeras hablar de su vida. Y nada, ya a la media hora me dijeron, venga, vamos a probar a movernos y tal. Y me pusieron una silla de ruedas, me levanté yo normal, o sea, ya estaba bastante activo. Me senté normal y me llevaron hacia allí, hacia el quirófano, hacia el quirófano, hacia como la salita que estuve al principio, donde me pusieron el suero y tal, pues me llevaron allí y me dieron como un zumo de manzana. Y ya está, estuve ahí como reposando un poco. Me enseñaron que me tenía que quitar una venda. Ya pondré alguna foto o algo. Llevaba como una gasa. Tenía como tapones en la nariz y luego una gasa para que no goteara, ¿no? Y esa gasa me dijeron que la tenía que ir cambiando conforme se iba manchando, ¿no? Eso fue todo y ya me mandaron para casa, ¿no? La operación, la verdad que no sentí ningún dolor, evidentemente por anestesia, pero ya luego tampoco. O sea, ya cuando salí de quirófano y tal, no dolía nada. Era más bastante molestia por los tapones, ¿no? Te ponen unos tapones en la nariz para que no sangres ni en la mucosidad ni nada. Y para, no sé si hay algún motivo más. Pero bueno, básicamente te ponen como tapones, ¿no? Y la verdad que son bastante incómodos. Me dieron fecha para el martes para quitármelos. Y yo me había operado el jueves, o sea que tiene que estar
jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y lo que fuera del martes para que me los quitaran. Y bueno, al principio los iba llevando bien, me dolía un poco la cabeza, me dieron amoxicilina y paracetamol, un antibiótico y el paracetamol pues ya sabéis lo que es, para que los dolores de cabeza y tal. Pero bueno, comí normal después de... Tampoco tenía mucha hambre, me sorprendió el no tener hambre después de la operación y después de estar como casi un día entero sin comer, ¿no? Pero bueno, comí normal, era incómodo, pero bueno, sin dolor. Y bueno, eso ha sido más o menos todo respecto a la operación. Y en cuanto a la recuperación, la verdad que me pilló en unos días un poco malos porque me operaron el 30 de octubre y claro, Halloween era el día siguiente, ¿no? Entonces no me pude disfrazar ni nada, aunque yo no soy muy fan de disfrazarme. Pero no me pude disfrazar y iba allí quedé con unos amigos y tal en una casa pero chill, en plan sin mucho movimiento ni nada, solo reunirnos. Y yo como que llevaba eso en la nariz y tal y no me disfracé de nada, pero ya como que iba ya tematizado, ¿no? Pasé un poco esos días, un poco incómodo más que por los tapones en sí, era porque no podía tragar bien, porque la nariz es importante para ello y se la tienes tapada completamente. Y como que me costaba el gesto de tragar, ¿sabes? Y al comer y al dormir y tal, era lo más incómodo. El dormir me dijeron que tenía que dormir como reclinado, como así medio sentado, ¿sabes? Como así. Y era bastante incómodo porque al final yo duermo de lado normalmente, como la mayoría de gente, y el tener que dormir como medio sentado y encima boca arriba, con eso en la nariz ahí, era como súper incómodo, ¿no? Bueno, al final me conseguía dormir, me ponía así como un poco de lado, ¿sabes? Y me conseguía dormir. Y nada, básicamente pues un poco de incomodidad, no sentía casi dolor, si acaso un poco cuando me limpiaba que tenía como que apretarme los tapones así y me tocaba un poco la nariz. Y entonces pues sí que era incómodo, un poco de dolor de cabeza, pero la verdad que no me puedo quejar, una recuperación bastante buena. Y ya el martes de la siguiente semana me quitaron los tapones, ¿no? Y fue una sensación muy extraña porque yo pensaba que eran tapones como que ocupaban esto, ¿sabes? O sea, toda la nariz. Pero se ve que no, que son tapones de más de 10 centímetros, que son como algo así, que se envuelven en la nariz. Bueno, asqueroso. La verdad, yo soy como muy aprensivo para estas cosas y me da una dentera, una grima, ¿sabes? Y bueno, el caso que me atendió ahí el otorrino, un otorrino, no el que me había operado, que me operó una mujer, sino un hombre, pues no sabía quién era, nunca había estado con él, ¿no? Pero bueno, la verdad que fue muy amable, me explicó un poco y ya me mojó los tapones y me hizo así con una pinza y me los quitó como despacio y sin dolor ni nada, pero era una sensación como hiper incómoda. Este podcast va a ser horrible para escuchar, va a ser como súper grimoso, pero bueno, básicamente era eso. Y me quitaron los tapones y yo cuando estaba viendo que no paraba, digo, una cosa así era una barbaridad, Digo, ¿cómo me cabe eso por la nariz? ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno, ya una sensación un poco de grima, de hostia, me han tocado el cerebro, ¿sabes? Pero bueno, ya está. La verdad que una vez ya me quitaron los tapones, una sensación, la verdad, de que podía respirar bastante más. Pero bueno, me dijeron que tenía que hacer como limpieza cada 6 horas con un suero. Me compré una botella así de 1 litro de suero, que ya casi me la he acabado, por cierto. En una semana me tengo que hacer limpiezas un poco para que no, pues eso, para que no se ensucie y para que no se encostre tanto. Me dijeron que a lo mejor sangraba un poco y que tal, pero no he sangrado nada. O sea, no me ha salido ni una gota de sangre desde que me han quitado los tapones. Así que la verdad que perfecto por ese lado. Y la costra un poco sí que molesta, la verdad. O sea, siento un poco de herida y que, sobre todo aquí arriba y tal, me molesta un poco. Pero bueno, soportable. Y ya mañana, estoy grabando esto el martes, el mismo día que se sube, o sea, voy con el pito en el culo. Pues ya el martes ya o sea, mañana, perdón, el miércoles, ya me hacen como la revisión y me dirán a ver qué tengo que hacer. No he podido hacer deporte en todas estas semanas, en este par de semanas. Y la verdad que tengo un poco de mono, la verdad, porque fui a comprar y me compré como unos pies de gato y magnesio y tal para poder hacer escalada. Y como que lo quiero estrenar, ¿sabes? Como que tengo ganas de eso, de hacer escalada y de hacer gimnasio y tal. Y no puedo hacer nada. Yo me siento bien, la verdad. Siento que podría hacerlo, pero bueno, me dijeron que no y estoy respetando evidentemente lo que me ha dicho el médico, ¿no? Y ya está, básicamente eso es todo en cuanto a la operación. Y la conclusión sería si noto cambios, ¿no? En cuanto a la nariz. Y la verdad es que cuando me quitaron los tapones sí que notaba bastante cambio, de que yo cuando respiro, no sé si se oye en el micrófono, creo que no,
pero como que se escuchaba el aire cuando respiraba antes pasar, ¿no? Como que no había mucho espacio, entonces sonaba. Y ahora siento más o menos lo mismo y creo que es porque aún estoy de recuperación y no está limpio del todo el tabique y tiene las costras y tal, que no me duele, ¿eh? O sea, no es que esté encostrado y que no pueda mover la nariz ni nada, o sea, yo me puedo tocar así la nariz y no pasa nada. Lo que quiero decir es eso, que bueno, que no siento mucho cambio, entiendo que es porque aún no está limpio del todo y no está acabado de pulir, si lo quieres llamar así, ¿no? Pero sí que cuando me quitaron los tapones sentía como que el aire pasaba y no sonaba, que era como muy raro para mí. Y que me miraba así en el espejo y veía mucho más hueco que antes, ¿no? Así que entiendo que ya cuando me recupere notaré mucha diferencia. En cuanto al olor, que yo no solía oler mucho, he notado que algún olor más que siento que antes no notaba, ahora sí que noto. Y nada, básicamente es eso. Ya iré actualizando conforme me vaya recuperando del todo. La verdad que estoy bien, estoy perfecto. Ya subí una story diciendo que me habían operado y que eso, que básicamente hubo varios mensajes de apoyo y tal, así que muchas gracias. Y nada, pues ya está, volvemos ahora a tope. Ya había preparado el vídeo de la semana pasada con mis amigos de Roilos, así que no os he dejado sin vídeo. He estado editando bastante y trabajando bastante estos días. Muy contento, la verdad. Vamos a ver cómo va avanzando. Bueno, como ya sabéis, cada podcast al final lanza una pregunta hacia el público. Y en esta ocasión, relacionada con el tema, es si os habéis operado alguna vez, si lo queréis contar un poco vuestra experiencia. Y si os habéis operado especialmente de nariz, ¿no? Si ya que me he operado yo de la nariz, si hay alguien más que se haya operado de nariz y quiere contar un poco pues cómo fue su experiencia, si es de lo mismo que yo o si es de otro tema de la nariz, si es estética, que eso es un tema también que me interesa. La verdad que a mí no me ha cambiado nada por fuera, sí que noto un poquito el tabique como estaba desviado hasta... El tabique como estaba desviado... No sé hablar. El tabique como estaba desviado hacia ese lado, notaba un pequeño bultito aquí, pero a simple vista no se aprecia, pero ahora lo noto recto, la verdad. O sea, es un cambio que se nota solo si tocas, ¿no? Y de perfil ni nada, no me ha cambiado nada, o sea, tengo la nariz igual. Es solo por dentro, ¿no? Pero bueno, si os habéis operado de estética de nariz, que hay mucha gente que se lo hace, es un tema que me interesa, no porque lo vaya a hacer, porque yo estoy contento con mi nariz, pero no sé, creo que es interesante, ¿no? El cómo te reconstruyen la nariz, te le cambian la forma y tal, cómo se siente, ¿no? Entonces creo que puede ser interesante también. Y pues eso, si ya me decís en los comentarios a ver vuestras experiencias. Hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, pues un like, una suscripción, un comentario en YouTube y activar la campanita se agradece muchísimo. Y en Spotify, pues 5 estrellas y un comentario también se agradece un montón. Ya sabéis que este podcast se sube cada martes a las 8 horas española de la tarde. Y nada, me voy a editar este vídeo porque lo tenéis que tener para hoy y si no, no llego. Así que nada, por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y nos vemos la semana que viene. Adiós.